Pues sí, me toca a mí y es un gusto presentar hoy nuestro último ponente, que es el profesor Ángelo Balastro, que nos va a hablar de música como memoria posible. Eh, Le pedí unas líneas curriculares, aunque igual que con la profesora Rabe, con Ángelo Balastro, pues soy, digamos, cómplice o perpetrador de muchas fechorías filosóficas y que tienen que ver, Cuidado que se está grabando. está grabando, ¿no? Tiene mucho que ver con algo que él en su economía dice que ha aprendido en los cursos que hacemos juntos, pero que yo desde luego no dejo de aprender con él, y es pensar y hacer filosofía con y a partir de la expresión humana en las artes y también en la vida cotidiana, ¿no? Bueno, pues Angelo es profesor en esta universidad de lenguas clásicas y también de seminarios de estética, y en ese sentido pues es pues como he dicho, ¿no? Un cómplice de muchas cosas, y es un gusto tenerlo hoy, ¿no? Él, aunque habla mejor que yo el español, es italiano, de Matera, una ciudad que yo conocí gracias a él, y estudió allí, es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Florencia, en Italia, y doctor en Filología Clásica por la Universidad Complutense de Madrid, porque él tuvo interés enseguida, desde sus estudios de filología, por la literatura nuestra y la literatura clásica española y del siglo de oro. Es aquí profesor de lenguas clásicas y de seminarios de estética y otras materias, y gran conocedor también de todo el mundo pues, medieval, porque él dedicó su tesis a Isidoro de Sevilla. Actualmente dirige la Universidad de Mayores. Yo digo que estoy esperando ser un poco mayor para poder disfrutar de esos programas. Es una unidad libre de educación y que ojalá tenga una larga vida, como a los mayores que la integran. Y bueno, él también tiene una formación musical, pues yo diría, pues a nivel, digamos, pues de experto, además que él vive la música, ¿no? Como melómano y como intérprete y como músico práctico, ¿no? Estudió piano y armonía y contrapunto en el Conservatorio Luigi Cherubini de Florencia, y luego, sobre todo, su actividad académica, y yo creo que esto es una faceta también muy importante a destacar en lo que él nos pueda contar, es un traductor, pues yo me atrevería a decir, de lujo, traductor literario. ¿Mm? Él tiene una edición bilingüe, latín-italiano, de las etimologías de San Isidoro, autor que dedicó muchos años de estudio, y yo creo que es la única edición bilingüe español-italiano, y no sé si en otros idiomas, que él me corrija, nada menos que del Quijote, de Don Quijote de la Mancha y sus andanzas, de Miguel de Cervantes. Es un gran conocedor del mundo cervantino. Tiene otras publicaciones como la poesía que hay en la misma obra inmortal, ¿no? de Cervantes. En 2019 ha publicado la edición también italiana de Lazarillo de Tormes, una nueva traducción. Ha hecho cursos de perfeccionamiento musical con compositores y profesores importantes en el ámbito italiano, pero también internacional, como Giacomo Manzoni y Aldo Clementi. Pues nada más, te damos la palabra y agradecemos muchísimo tu apoyo también a todo este evento y también tu participación y tu aportación. Angelo, tienes la palabra. Perfecto. Aquí estoy. ¿Se me oye? Muy Sí. bien, sí, se Perfecto. te oye. Entonces, yo, en primer lugar, aunque no sé si tengo que agradecer la invitación o estar enfadado por la invitación, pero sinceramente agradezco la invitación, haber pensado en mí, tanto por parte de la profesora Rabe como de mi amigo y maestro Ricardo. Una invitación difícil a participar en un simposio con un tema que, como Ana María y Ricardo saben, en el primer momento me echó un poco atrás porque sigo pensando que es un tema enorme que va mucho más allá de mis capacidades. Pero considerando la imprudente insistencia, entonces me he atrevido a preparar algo que no va más allá de ser un conjunto de intuiciones, nada
para nada claras. Tanto que el mismo título podría ser susceptible, digamos, de una corrección. Voy a intentar compartir un PowerPoint para emprender este breve camino de reflexión y someterlo luego si queréis, a un diálogo común. Entonces, vamos a ver si consigo compartir la pantalla. No sé si se va viendo, me lo vais diciendo. Sí, se ve. Se ve. Además, hago notar una pequeña cosa graciosa. Hubo un error que he mantenido desgraciadamente en el simposio, falta la O, pero gracias a los errores se aprende, como dicen en Rusia, y he descubierto que Simpsio es una agradable y creo elegante localidad para esquiar en Finlandia. Entonces podría ser un augurio para la siguiente celebración de este mismo encuentro. Entonces he reproducido aquí esta imagen bonita de Chagall, que daría para un congreso en sí. Es una imagen que, si no me equivoco, se conserva en Ámsterdam. Y nos representa un violinista. Es una imagen que Chagall pintó en el 1913 y es una imagen cargada de memoria por parte del pintor. Se encontraba en París en una situación económica tan difícil que esta pintura no es sobre lienzo, sino sobre un mantel de mesa, como parece ser. Yo sinceramente en esta reproducción no lo noto, que sin embargo se nota, por lo menos en vivo, estando cerca de la pintura. Y en esta figura de violinista en un tejado, figura no única en la producción de Chagall, que ha dado lugar también ha inspirado hasta una película famosa, El violinista en el tejado. Parece ser que Chagall se está acordando de un tío suyo, de cuyo nombre en este momento no quiero acordarme, que era un seguaz, digamos, de la filosofía de los Hasidim judíos, que veían en la música un medio para entrar en contacto con la divinidad. Es una imagen cargada de símbolos curiosos. Hay tres cabezas, un hombre con tres cabezas a la altura de la rodilla a nuestra izquierda, es la rodilla derecha del violinista. Y por lo tanto es una imagen que nace de una memoria personal. Y este es un poco mi punto de partida. En concreto, como el 21 es el año en el cual se recuerdan los 750 años de la muerte de uno de mis santos protectores, que es Dante Alighieri, yo me dedico de cuando en cuando a canonizar a personas. He canonizado a Dante, he canonizado a Pirandello, que se definía ateo y yo creo que era solo anticlerical. Entonces, San Dante tiene un comienzo celebérrimo de su primera obra madura, por así decirlo, que es la Vita Nuova. Y en este pequeño comienzo usa, en este breve párrafo inicial, usa una imagen a propósito de la memoria que nos presenta como si se tratara de un libro. Él nos dice, lo podemos leer, es breve, en aquella parte del libro de mi memoria, antes de la cual poco se podría leer, se encuentra un epígrafe que dice Incipit vita nova, empieza una vida nueva. Bajo este epígrafe yo encuentro escritas las palabras que es mi intención reproducir en este librito, y si no todas, al menos su sentido. Por lo tanto, la imagen de la memoria como un libro, como un contenedor de emociones que en este caso Dante quiere transformar en palabras y que sin embargo un músico podría transformar en música. O un pintor, como hemos visto que hizo Chagall, puede transformar en imágenes. En cualquier caso, Dante habla del libro de su memoria. Mi, digamos, interés, en cambio, es ver
y de ahí el título, ahora lo voy explicando, si más allá de una memoria individual es posible hablar de una memoria, como ha hecho al comienzo de este encuentro la profesora Cadera, la decana de la facultad, si puede existir una memoria colectiva, en qué consiste esa memoria colectiva. Y la verdad, anticipo que mi respuesta es no lo sé. Entonces, no lo sé si puede existir. Y el título, así un tanto raro de mi intervención, nace de este pasaje, y ahora me permito despacharme un poco, así Ricardo luego me va a criticar, de este pasaje celebérrimo de un texto de Aristóteles, que es el de Ánima, el libro tercero, que es un pasaje, sinceramente, que muestra algo que todos sabemos, es decir, que la mayor parte de la obra de Aristóteles otra cosa no es que un conjunto de apuntes, muchas veces confuso. Este pasaje no tiene, a mi juicio, no solo al mío, sino al juicio de personas muchísimo más preparadas que lo han estudiado, un sentido claro, ni mucho menos. En mi traducción he puesto, de hecho, en cursiva y añadiendo parte de la traducción entre paréntesis, una posible explicación de este significado. Pero es una posible explicación que no tiene ninguna garantía de seguridad. ¿Y qué sale en este famoso pasaje? Un concepto que es el de intelecto paciente o potencial, y el intelecto que los medievales, los así llamados medievales, solían denominar intelecto posible. Nos dice Aristóteles que existe un intelecto que es tal, y aquí tenemos el dativo de un infinitivo. Muchos lo traducen es tal que puede llegar a ser todo. Literalmente sería que es tal con él llegar a ser todas las cosas. Por el hecho quizá de ser todas las cosas. Podría ser una traducción, el por qué, que pongo entre paréntesis, una traducción que salva un poco todo. Y otro intelecto que es tal porque puede producirlo todo, como un hábito, al modo de la luz. Claro, esto no es. Hay una pequeña aclaración. Este segundo intelecto, de alguna manera, se porta como la luz, porque como la luz hace de los colores en potencias unos colores en acto. Y este intelecto, el intelecto agente, es inseparable, impasible, sin mezcla, siendo en su esencia un acto, por esencia un acto. Bah, dicho de mala manera, no se entiende nada, pero lo interesantísimo de este pasaje es que durante siglos, desde Alejandro de Afrodisias, pasando por grandes intelectuales árabes como pudieron ser Avicena y Averroes, llegando a Alberto Magno, a Santo Tomás, este pasaje ha dado lugar a lecturas fascinantes y contradictorias. Se ha dicho blanco, se ha dicho negro, se ha dicho arriba, se ha dicho abajo. Porque, repito, es un pasaje sin un sentido definido. Es un apunte, a mi juicio, no muy bien tomado por algún alumno aventajado de este maestro Aristóteles, que nos ha dejado tantas cosas complejas. Ahora, este pasaje lo cito porque una de las interpretaciones a la que dio lugar el pasaje, muy controvertida, con ataques terribles por parte, por ejemplo, de Santo Tomás, es aquella según la cual el intelecto posible, es decir, este receptor de la luz del intelecto agente que permite actualizar los conocimientos, este intelecto posible es separado de los individuos, es un intelecto común, por así decirlo, al ser humano, a los seres humanos, y por lo tanto un intelecto en sí inmortal que pero dejaría en muy mala posición la inmortalidad del alma humana, por lo menos en este sentido. Por eso Santo Tomás, esta interpretación que fue sobre todo de Averroes, la criticó, la atacó. Pero a mí me fascina la posibilidad, en el contexto en el cual estamos moviéndonos hoy, de imaginar la existencia de algo que sea común a todos nosotros, los aquí presentes y los que no están presentes,
y que vaya más allá de mi individualidad cuando se habla de memoria, es decir, esta famosa memoria colectiva, esta memoria posible. Yo no lo sé si existe. Y es más, pienso casi más que no que sí. Y sin embargo, empecemos con esta supuesta explicación a entrar un poco en el argumento. ¿Qué se entiende por memoria? Aquí he resumido un texto muy largo, pero que no hace falta ni leer en su totalidad, porque muchos de estos conceptos han salido en estas 2 horas de simposio. Pero sí que me interesa una cosa que está en el centro de este texto, que es la idea según la cual la neurofisiología explica el proceso de formación de la huella de la memoria con modificaciones funcionales y dinámicas de las células nerviosas insertadas en circuitos especiales, y en lo que respecta a los aspectos persistentes de la memoria, con modificaciones químicas que afectan a las mismas células. A mí me fascina esto. Antes, el ponente que ha hablado en su magnífica intervención, le agradezco, antes de mí, ha hablado del hecho de que las piezas estudiadas en juventud se recuerdan más. Evidentemente, esas células más dúctiles que tenemos cuando somos más jóvenes son capaces de conservar con mayor claridad y facilidad la huella ¿de qué? De una emoción. Puede ser una emoción hasta negativa. Dios mío, no consigo encontrar la diteggiatura, se dice en italiano, para solucionar este pasaje difícil de una pieza de Chopin. ¿Qué uso? El dedo medio, el anular, no sé cuánto. Ese sufrimiento, sobre todo cuando se acaba con un éxito y con una solución de un problema, evidentemente marcará mis células neuronales para el resto. Y a lo mejor un pianista usa, un violinista o un oboísta usa esa solución digital durante toda su vida. Entonces, me parece imprescindible cuando se habla de música en memoria no olvidar ese aspecto digamos, este aspecto corporal del hecho, de la relación de la música con, como y memoria, como memoria. Ahora, música, y aquí está mi reto. Yo quisiera centrarme en la música que a veces se llama, no sé si de forma un poco tonta, pura. Es decir, si la música va acompañada con un texto, ese texto determina inexorablemente, o incluso con un título, por un título, determina inexorablemente mi percepción de esa música. Tan es así que a veces hasta esa determinación puede chocar con mi expectativa. Pongo un ejemplo clarísimo si lo tenéis en la cabeza, si no, os invito luego a escucharlo. Si escucháis del Stabat Mater de Rossini, el fragmento Cuius animam gementem, contristatam et dolentem per transivit gladius, es decir, el fragmento en el cual Jacopone de Todi está hablando del alma de la madre que ve colgado a su hijo como pedazo de carne pintado por Francis Bacon, que a mí me encanta, en un madero sin sentido alguno, y que siente su corazón atravesado por una puñal. Rossini le pone una música absurda, súper alegre, una marcha casi triunfal. ¿Qué hace el oyente que conoce el texto y que se encuentra con eso? Hombre, el oyente que se encuentra con eso intenta una lectura teológica.
Entonces piensa que la madre, consciente del valor de la redención de ese gesto absurdo de ver a su hijo, siente sí esa espada que le atraviesa el corazón y sin embargo sabe que ahí se esconde la victoria de la providencia frente al pecado. Son lecturas que a mi juicio con la música no tienen nada que ver y que se mezclan, claro, con mi memoria, porque ese tipo de música yo la asocio a un triunfo, a una alegría. Ese tipo de texto lo asocio a algo terrible que gracias a Dios pocos han vivido. Y ese tipo de lectura que puedo hacer la asocio a lo que yo he podido estudiar previamente. No quiero hablar, por lo tanto, de música asociada a un texto o a un mensaje explícito, sino quiero hablar del hecho musical en sí, de manera que la música se podría definir en este concepto una organización racional, si queremos hablar en términos técnicos, de frecuencias, es decir, de vibraciones más o menos rápidas, de alturas, de sonidos, acompañadas por otras características físicas del sonido, timbres, etc., pero sin ninguna presencia de una palabra que pueda matizar, aunque fuera de forma mínima, mi percepción. Y de hecho, Ricardo lo sabe, me estoy divirtiendo desde hace tiempo a hacer un experimento enviando a diestro y siniestro una misma pieza de música sin decir nada acerca de ella, empezando nada acerca del autor, que no es nada conocido, claro, no voy a enviar una pieza de Mozart, para ver qué sensaciones despierta en las personas que escuchan. Y la verdad que es llamativo ver cómo la sensación en algunos casos son las mismas y esa analogía evidentemente está determinada por una reacción puramente fisiológica y como al contrario, en muchos casos la sensación que una misma pieza da en dos personas es muy diferente. Entonces es muy interesante, no he sacado tampoco de esta especie de investigación en curso ninguna conclusión, pero es muy interesante. Entonces, mi idea ahora es esta y puedo partir de, como Dante, de una página del libro de mi memoria. Y en el libro de mi memoria hay una época de mi vida terrible, para mí dificilísima, muy fea, muy fea, muy fea, en la cual despertarme me costaba mucho y el despertar estaba asociado con una serie de notitas que salían todas las mañanas a las 7:07 en punto de mi móvil. Era una melodía que todavía, si escucho, gracias a Dios no está ya de moda, era una melodía de una famosa compañía telefónica española, eh, me ponía de los nervios, como un perro que huele el terremoto. Me ponía nerviosísimo o me entristecía, me ponía, eh, digamos, sobre aviso de la realidad que no me gustaba, que iba a vivir ese día. Entonces, ¿qué teníamos? Un estímulo, un cuerpo individual, que era el mío, y una memoria individual que se iba poco a poco creando. Evidentemente, la primera vez que oí ese soniquete, todas estas reacciones terribles que todavía podría provocarme esa melodía, no existían. Se han ido sumando sensaciones mañaneras repetidas en un contexto largo de malestar que han determinado evidentemente muchas huellas no agradables en mis neuronas, en mis 3 neuronas. Ahora, la pregunta es, si un mismo estímulo es percibido por varias personas, que pueden ser pocas o muchísimas, ¿es posible este recorrido, un mismo estímulo, percibido por muchas personas? Es como si estuviera percibido por un cuerpo colectivo y podría, por tanto, dar lugar a una memoria colectiva.
la respuesta, como os he dicho, no la tengo segura. Y en cualquier caso, luego lo veremos, una posible respuesta afirmativa implicará un breve análisis de tipo, no sé si antropológico, sociológico o más generalmente filosófico, que creo que en cualquier caso puede ser interesante. Entonces, ¿cuál es un ejemplo de un mismo estímulo percibido por muchos si entramos en el campo de la música? Hombre, podríamos pensar en piezas conocidas, eh, como puede ser, por ejemplo, como podían ser. Este imperfectivo ya arroja un poco de luz sobre lo que diré a continuación. Lo que podían ser ciertos cantos que los niños escuchábamos nada más nacer. Sé que alguien hablará mañana de contextos culturales más reducidos a nivel cuantitativo, no sé cómo decirlo, geométrico casi, de aquellos en los que nos movemos en una ciudad como Madrid, en un país como España, hoy en día, en un contexto cultural pequeño como puede ser el de una tribu o de una población reducida, evidentemente los cantos iniciales que escuchan los niños se mantienen de generación en generación con cierta constancia y es posible que ese canto despierte una respuesta análoga en cada uno de los miembros de esa comunidad. Es posible. Yo esa experiencia no la tengo, por lo tanto no puedo conocerla. El único ejemplo un poco tonto, por no decir muy tonto, que se me ocurre de experiencia compartida que todos los aquí presentes seguramente conocemos es el de, y pido disculpa porque el ejemplo un poco tonto, pero es el de los himnos nacionales. Yo, que tengo cierta prevención contra el concepto de himno, contra el concepto de nación, de patria, bandera, que me parecen cosas sangrientas y horribles, asocio bellamente el himno nacional al deporte y en concreto al fútbol y en segunda medida a las Olimpiadas. Es verdad que el himno nacional en algunos contextos une, aunque tiende y cada vez más a dividir. Entonces, esa reacción que puede percibir un italiano escuchando las primeras notas alegres del himno de Mameli no es la misma que percibe un español y viceversa. Más allá del texto, además en España hay un himno sin palabras que es un unicum que viene perfecto para lo que estoy intentando decir. Entonces, se puede hablar de una memoria colectiva del pueblo, por ejemplo, italiano frente a un conjunto de notas, memoria colectiva que no tiene nada en común con lo que puede surgir en la fisiología neuronal, digamos, del pueblo español de cara a las mismas notas. Probablemente sí. En ese sentido, la música, sin embargo, se me dirá con razón, aunque no haya un texto, como en el caso del himno español, no está exenta de un significado. Entonces no me vale el ejemplo puesto. Entonces ponemos otro tipo de ejemplo. Pongamos los famosos incipit de alguna pieza como puede ser la Quinta Sinfonía de Beethoven o la Toccata en Re menor de Bach. Todos las tenemos en la cabeza, por lo menos los de ciertas generaciones. Mi hijo, por ejemplo, de 15, no creo. Sí, la Quinta de Beethoven, sí, la Toccata en Re menor, no lo sé. Es posible hablar de una analogía en mi reacción
frente a ese mordente que acompaña el la inicial de la toccata. Piripí. Yo sinceramente no lo sé si es posible. Tendería casi a ser escéptico. Si la respuesta fuera no, entonces música como memoria o memoria como música, yo creo que no podía ir más allá de una experiencia individual, como fue la experiencia de Dante, que en el libro de su propia memoria encontró sensaciones, emociones que quiso compartir a través, en su caso, de las palabras y de la palabra poética, que es un elemento evidentemente extremadamente musical y en Dante no digamos, y que sin embargo en mí, por mucho que me pueda emocionar frente a la lectura, con la lectura de la Vita Nuova, nunca me despertarán lo que despertaban en él. Entonces, digamos, si esa es la respuesta, la memoria y la música serían, condicional, una experiencia únicamente individual, sin posibilidad de hablar de una música como memoria colectiva. Si en cambio la respuesta pudiera ser afirmativa, vuelvo al ejemplo que es el único que se me ocurre con cierta fuerza de lo que aquí se llaman nanas, es decir, de experiencias originarias o también no tan originarias, vividas por una comunidad más o menos amplia. Entonces yo, en este caso, sin excluir la posibilidad de que exista una memoria colectiva, me quiero centrar sobre el hecho que en este punto A y punto B subrayo, sin subrayarlo gráficamente, con el artículo indeterminado, un estímulo. Es posible que la música dé lugar a fenómenos de memoria colectiva en algunos casos puntuales. Es posible que todos los que tienen, como yo, 53 años, frente a una canción X, podamos reaccionar de una manera análoga. Es posible. El éxito del verano de yo cuando tenía 20 años, ¿te acuerdas de aquello? Lo compartimos, qué tiempos. Esa música es capaz de despertar en nosotros sentimientos y hasta sensaciones fisiológicas análogas. Pero es una música. Y aquí entra en juego, por lo tanto, casi el último paso de esta locura de reflexiones. ¿Qué sucede en una sociedad como la nuestra en la cual el hecho musical, en todos los aspectos de su existencia, desde el más comercial, como puede ser la canción de Operación Triunfo, hasta el más elaborado, o llamámoslo culto, el que intenta manifestarse de la manera más profunda posible, es un átomo. Es decir, una realidad musical en la cual el artículo indeterminado desaparece. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso de la música comercial, el bombardeo es total. No hay un estímulo, hay millones de estímulos prácticamente idénticos que duran lo que dura un suspiro y que son sustituidos de inmediato por otros estímulos idénticos que duran otros suspiros destinados a ser sustituidos por otros. Fijaros, o si no lo habéis hecho, lo que es la canción del verano. O yo estoy muy equivocado, o lleva años sin existir, por lo menos en España y en Italia. Diría casi más en España que en Italia. Hasta la canción en español se está reduciendo muy poca cosa, basta con encender la televisión.
Se me ocurre una que todos tendréis en la cabeza, que es Despacito. Eso ha sido un boom internacional que, sin embargo, insisto, por mucho que haya parecido algo epocal, ha durado un telediario. Ha determinado Despacito, no digo nosotros aquí presentes, que nos dedicamos quizá a otras cosas, pero en los jóvenes que hoy pueden tener 20 años o 25, ha determinado una huella tal que dentro de otros 25 años escuchar esas notas les provoque algo a nivel colectivo. Yo diría que no, yo diría que no. Además estamos hablando de fenómenos aislados. No existen ya emisoras contadas. Existe Internet, donde es dificilísimo compartir una misma experiencia. Antes, cuando el canal era único, estatal, todos veíamos el mismo programa, escuchábamos la misma musiquita con la cual se abría ese programa y sin querer memorizábamos esa misma musiquita. Lo mismo dígase, por ejemplo, con las publicidades. En mi país, en Italia, había auténticas obras de arte, publicidad de 5 o 6 minutos, eran películas hasta firmadas por Fellini, autores de renombre. Y esa en mi generación se han quedado grabadas. Mi hijo, insisto, de 15 años, no creo que asocie ninguna música a ninguna publicidad. Si pasamos a la música culta elaborada, ¿cuánta de esa música escuchamos? ¿Y cuántos escuchamos ese tipo de música? Muy pocos y muy pocas veces. Los medios de más alcance, como puede ser la televisión y la radio, televisión no existe la música de la que estoy hablando. En la radio sí, pero en determinados espacios contados y, insisto, poca gente se conecta a esas horas intempestivas, salvo que sufriera de insomnio, para escuchar de nuevo, yo que sé, un Telemusik de Stockhausen, que no es santo de mi devoción, pero vamos, es una pieza que me acuerdo que escuché en el Salone del 200 de Palazzo Vecchio en Florencia, que pero es un recuerdo mío, es un recuerdo mío. Por lo tanto, es posible que la música funcione como memoria posible o forme parte de una memoria posible, entendiendo la memoria posible como un libro en el cual se reúnen sensaciones, emociones, recuerdos, si queréis, individuales. Mi respuesta es tal vez sí, pero admitiendo el sí, cada vez es más difícil porque el mundo en el que nos movemos no permite hacer, digamos, pozo, no permite esa temporalidad a la cual se refería también Ricardo, que no es solo la temporalidad de la escucha, sino la temporalidad que implica una reescucha, una nueva escucha, una reflexión, un volver a escuchar de forma cada vez diferente. Por lo tanto, ¿cuál es el riesgo? Que frente a varios estímulos, que es aquello que estamos viviendo, se va perdiendo la memoria, se va diluyendo la memoria. Hasta la memoria musical, hasta la memoria musical. Y una pérdida de memoria, como desgraciadamente demuestra el Alzheimer que ha salido a colación varias veces, significa una pérdida de identidad. Los jóvenes, lo hablaba con Ricardo justo ayer, o antes ayer, no me acuerdo, los jóvenes nos están mandando señales de esa pérdida de identidad. ¿Cómo? Reivindicando a gritos aquello que les falta. Aquello que les falta son, es este tiempo largo de hacer pozo. Es esa hasta canción del verano que permanecerá en mi memoria porque di mi primer beso toda la vida. Entonces, ¿cómo lo están pidiendo a gritos? Marcándose, por ejemplo, no es solo este ejemplo, pero quizás es el más llamativo, una juventud
y me refiero a juventud muy temprana, también 13 años, 14 años, que quiere, o parece que quiere, o está sometida, debe querer un cambio constante de ropa, de ídolos, de objetos, está empezando a marcarse de una forma primitiva, tanto con tatuajes, con piercing, con cosas contradictorias. Vamos a ver, si te quieres cambiar de pantalón cada día, porque hoy quieres Levi's y mañana quieres Pepe Jeans y pasado mañana verde y ahora va de moda roto, está de moda roto y mañana son enteros y cortos y largos, ¿por qué te marcas la piel con un símbolo? Lo chulo, entre comillas, de los tatuajes, de los piercing, es que si habláis con los chicos, tienen siempre un valor simbólico en el sentido más profundo y noble de la palabra símbolo. No se pintan cosas absurdas. Nos parecen absurdas a nosotros, los viejitos, pero ellos quieren reivindicar esto. Yo me he pintado un lobo porque el lobo está con la manada y protege a sus crías. Es social pero es solitario. Yo me he pintado esto, yo me he puesto el piercing aquí porque... Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la música? Todo y nada. Todo y nada. La música es algo, como se ha dicho al comienzo, que nace con el ser humano porque es una vibración. Yo siempre digo, vibrando se entiende la gente, no hablando. Pido disculpas porque estamos en un simposio, además online. Mi trabajo está hecho de palabras y yo cada vez puedo menos. No las aguanto las palabras. No las aguanto. No sirven las palabras si detrás y delante de las palabras no hay hechos. La música pasa en patines de la palabra. Es un lenguaje diferente. El único capaz de conmoverme, es decir, de moverme junto físicamente, actúa sobre los órganos de equilibrio, lo sabemos, me mueve la música. Pero como instrumento delicado que es, igual que la palabra, que es un instrumento vivo, la música necesita mimos, necesita tiempo, necesita... la música necesita silencio, parece una contradicción. Y no vivimos en una época así. Entonces, una ocasión como esta de reflexionar sobre el hecho musical y su no vinculación, porque si no volveríamos a esa conjunción y que, como justamente ha dicho Ana María, intentamos evitar. Si reflexionamos acerca de la música en cuanto realidad capaz de unirnos y colaborar a que entre todos nosotros exista algo en común que nos haga estar mejor, más unidos, menos atomizados, menos parcelizados. Entonces, bienvenida sea esta reflexión. ¿Qué hacer? No tengo ni idea. No tengo ni idea de qué hacer. Lo que sí creo que podamos hacer todos no es solo seguir reflexionando, sino seguir buscando nuevos medios, cada uno en su campo, los compositores componiendo, los filósofos reflexionando, los pintores si hay online en este momento conectados pintando, reflexionando sobre este tema de la necesidad de una memoria común, porque si no, el riesgo es lo que me temo yo, quizá estoy un poco alicaído de ánimo, pero que está sucediendo, es decir, una parcelización tal que al final no nos vamos a entender. Y cierro, por lo tanto, por referencia a mi otro canonizado, que ya he citado antes, Pirandello, ¿cuál era la angustia que reflejaba cualquier personaje de Pirandello? La angustia de la incomunicabilidad, la angustia de decir yo A y que tú entiendas F, la angustia de sentirme yo X y que tú me pongas definitivamente porque me has visto a lo mejor rascarme la barbilla, la máscara de Y.
y no, yo soy X, a lo mejor soy también Y. Entonces la música podría ser un elemento unificador si la cuidáramos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en la universidad como educadores? Ricardo en esto me ha enseñado mucho, veo que lo hace con los alumnos, aunque sea solo enviando un fichero audio para que lo escuchen. Intentemos transmitir a nuestros jóvenes el gusto para cosas bien hechas, que no son necesariamente eh, composiciones complicadísimas. Hay canciones maravillosas, sencillas, bonitas, pero compartámosla, no las usemos así como una forma de llenar el silencio que nos asusta. Y en este sentido, y con esto cierro, ha salido la música esta ambiental, que se ha llamado, por ejemplo, Brian Eno. Me parece una aberración. No hace falta llenar, en esto tenía razón Cage, el ambiente con una música, porque el ambiente ya tiene una música suya, que puede ser maravillosa o angustiante. Pero llenarla como para que no escuchemos, escribir una música para que no se escuche, me parece muy hijo de nuestro tiempo, que nos invita a no escuchar. Y contra eso yo me rebelaré hasta que tenga vida y memoria. Pues no molesto más, no sé si se ha entendido algo, a lo mejor no, pido disculpa, repito y admito, no estoy quizá en mi mejor momento, pero agradezco sinceramente la posibilidad de esta reflexión que ha ocupado algunos días y horas de mis últimas semanas. Y estoy a disposición, no sé si he tardado poco, mucho, si estáis vivos todos los que estáis. Eso, agradezco la posibilidad de haber reflexionado un poco y la posibilidad de haber tenido una intuición, que repito, puede ser un error grande como el Everest, que sin embargo me parece interesante y intuición, por lo tanto, a la cual voy a volver. No digo mañana o esta noche, pero seguramente voy a volver y tendré modo de pelearme con Ricardo en uno de estos momentos de fechorías compartidos que seguramente nos esperan a partir de mañana mismo. Pues nada más, gracias de verdad por la invitación, la paciencia, la escucha. Muchísimas gracias, Angelo. No sé, bueno, yo simplemente compartir o transmitir mi agradecimiento. ¿Moderas tú? Sí, estoy con el vídeo, sí. Que me queda en la que ponga vídeo, pero es que tarda un poco. Cuando uno es feo, yo creo que tarda más el sistema, porque se lo piensa. Ahora estoy ahí. Sí, aquí. Bueno, yo te agradezco. Has hablado de estar en un momento bajo, pues no diría que lo celebro, pero desde luego no solo no se ha notado, sino que en tu exposición has transmitido, yo creo que una vibración, a pesar del sistema telemático, de esa reflexión. Y a mí me lleva a preguntas, como no sé si va a haber, las ponéis por escrito, no sé si Ana modera o yo voy turnando las preguntas o leyéndolas. No, tú moderas, Ricardo. Vale, mientras hay agradecimientos, y yo transmitirte compartir tu reflexión, y si he entendido bien el punto, nos vienes a decir que ante vamos a llamarla así, como le gusta llamarla a Otero, ¿no? Al compositor Otero, una fonosfera, es decir, vivimos en un mundo sonoro, efectivamente, como decía Luis y John Cage, donde ya no hay silencio, es imposible, y donde si analizásemos cuantitativamente nuestro consumo, ya no vamos a decir solo musical, sino sonoro, pues llegaríamos a unas cuotas comparativas con otras épocas, pues no sé, aberrantes, ¿no? Al poblador europeo o sureuropeo todavía le asustaba cuando iba a países como Japón o a Estados Unidos, no solo el ruido de la ciudad, sino la velocidad de consumo de imágenes y de sonidos, ¿no? Hoy día, con sobre todo los jóvenes y los usuarios de smartphones,
yo es lo que digo, pasamos las imágenes como copias de contacto de un fotógrafo, un pequeñito, y también los sonidos. Yo he visto a mi hijo oír 2 o 3 cosas a la vez, ¿no? Así. Entonces, la pregunta que tú haces yo creo que queda en el aire y es desde luego muy pertinente. No es esa especie de jungla fonosférica, no nos lleva a una desconexión total de la identidad colectiva. Yo dejaría una pregunta, ahora y otra, y la leemos. No tenemos el reto, precisamente tú has dado claves, de elaborar una identidad, una memoria colectiva desde esa complejidad. O sea, y ahí a lo mejor no sería tanto escucharlo todo, sino, tú lo has dicho muy bien, rumiarlo, dar tiempo. Yo, como experiencia, y aquí hablo no como profesor, sino como padre, con mis hijos, siempre intentamos, sin mucho método, porque si no todo resulta un poco apestoso, si veían una serie o incluso un programa del ESNAD de televisión o una música que sea muy de consumo, hablar de ella, no hablar de vamos a hacer un análisis schenkeriano o una cosa. Perfecto, perfecto, sí, sí. Yo creo que yo reivindico en lo que tú has dicho y yo creo que iría por ahí el verbo rumiar, el verbo pacer, dar tiempo hasta la vorágine, porque si no, efectivamente yo comparto tu temor. Y muy interesante la lectura que has hecho de los tatuajes. Bueno, dejo esto ahí, puedes intervenir porque no te hago una pregunta en concreto, sino compartir tus preocupaciones y tenemos ya preguntas, ¿no? Eduardo, bueno, primero Roberto Gómez, hablando de si no hay Sí, esos himnos colectivos o esas tonadas colectivas, pues dice Roberto, muy amablemente, tontamente, y me excuso, pero pienso que en la melodía del cumpleaños feliz o sí, en la sí, Navidad sí que hay. Bueno, ahí habría una... sí, ¿Qué dirías de esto? De que sí que hay todavía, ¿no? Cuando llega la Navidad, el sí, sí, cumpleaños. sí. La Navidad ya, en España tenéis más tradición, por ejemplo, en Italia, lo de los villancicos, sí, hay alguna cosa, pero se puede decir exactamente, ahí está mi inseguridad a la hora de contestar la pregunta. Tanto el cumpleaños feliz como la Navidad no son, digamos, música pura, ¿entiendes? Claro. Porque es un cumpleaños, entonces es un concepto ajeno a lo musical, y la Navidad es un concepto ajeno a lo musical. Entonces, pero sí, sí que hay algo, porque frente a un cumpleaños feliz, me extrañaría que alguien no se sentí, no pensara en una tarta, en una fiesta, en una alegría, Uh aunque a -huh, lo mejor luego le recuerda algo triste, pero instintivamente, eso sí. uh -huh. Sí, sí. Pero eso, el problema yo lo tengo con la música instrumental, o vocal pura, sin un texto, sin un título, sin un significado. Eso ahí yo no sé en qué medida pueda ir más allá de una memoria individual. Individual seguro. Tú, a ti te pasó no sé qué escuchando una cosa que a mí me parece una estupidez como una casa, pero a ti eso es significativo. Eso no lo sé. Y luego se me habla de Berio, sí, de los 700 años de Dante. Berio era un intelectual, sí, yo lo conocí en Tempo Reale, que es este centro que montó sin una gran trayectoria posterior en Florencia, en una villa de esta muy bonita, la ciudad. Y, y sí, es posible que en esta pieza haya algo de memoria colectiva italiana. Sí, es posible. Uh Dante lo tenemos en el ADN, aún sin haberlo leído. -huh. Pero eso, esto es algo más de pueblo. Es verdad que Dante, como se ha dicho, y es cierto, es Europa en sí. Ningún italiano percibe Dante como un italiano. O sea, sí, estamos orgullosos, pero es del mundo, no es nuestro. No es nuestro. No hay una mitología de la Divina Comedia que lleva las aberraciones del Quijote. Que eso sí que sería de estudiar. La memoria hispana que ha hecho del Quijote hasta manifiesto de partidos contrarios de izquierda y derecha. ¿No? Eso con Dante no se da. Dante es del mundo. La obra musical, en este caso, así como la montó Berio, es muy posible que sí, que haya un ejemplo de, por lo menos una conciencia, aunque sea individual, por parte de Berio, de la existencia de un patrimonio común. Eso seguramente. Además, agradezco esta magnífica referencia sí, a la pieza de Berio.
sí, sí. Bueno, el profesor Eduardo Chamorro, a quien saludamos y nos alegramos de su participación, pues simplemente te da las gracias porque... Sí, lo he visto, y gracias a vosotros. Y John Rivera, bueno, todos podemos leer, pero doy lectura, es una reflexión amplia y luego hay bastantes, entonces voy a llevar cierta celeridad para que te des tiempo. Bueno, en 1965, así. Sí, sí, es esto que he dicho, sí, sí. ¿Lo has leído? Sí, sí, lo he leído con Arrabillo, sí, sí. Sí, Vale. un ejemplo no solo de recopilación de memoria colectiva italiana, Perfecto. además una percepción de la fragmentación casi como un elemento de unificación, sí, dentro de la diversidad de percepción. Me parece muy, muy, muy cuca esta reflexión de John Rivera, muy bonita, sí, sí, sí. Sí, porque en efecto, además agradezco, perdona si te interrumpo, porque cuando hablo de la necesidad de una memoria común, lejos de mí, la homogenización a la cual estamos sometidos. Lejos de mí. No, no, no. La memoria común implica tantas memorias individuales, cada una con su riqueza, cada una con sus aportaciones. Lo que me preocupa es que pueda no haber. Entonces, tú hablas de una cosa que yo no conozco, yo hablo de una cosa que tú no conoces. ¿Cómo nos emocionamos juntos? Si no hay al menos una. Luego tú tendrás 100 tuyas y yo 100 mías. Pero entonces sí es verdad, la diversidad de percepción sobre la cultura forma parte de es un elemento necesario para la existencia de una identidad cultural grande, evidentemente. Si no, si pensamos todo lo mismo, Dios. Sería. Entonces, agradezco a John Rivera esto, sí. Me indica la profesora Rabe, yo no sé si se conserva el chat, que en la grabación no estaría el chat para leer. Por si acaso, entonces doy la lectura a la pregunta de John. En 1965, Luciano Berio escribe Laborintus II en conmemoración de los 700 años de Dante. La obra, con libreto de Eduardo Sanguinetti, contiene fragmentos de Dante y curiosamente comienza con el texto In quella parte de la mia memoria, que ha citado el profesor Balas. En esta pieza se puede percibir la fragmentación de la memoria misma como un elemento estructural dentro de la obra. Hoy esta obra considerarse un ejemplo no solo de recopilación de memoria colectiva italiana por medio de sonido y palabras, pero además una percepción de la fragmentación casi como un elemento de unificación dentro de la diversidad de percepción sobre la cultura y la identidad de su actualidad. Bien. A mí se me ocurre como fenómeno sociológico, al hilo de esto, no sé qué opinarás, yo a veces compruebo cómo hay canciones de mi generación o de la de mis padres que la gente joven conoce, pero ¿por qué? Pues por una publicidad o por una película, pero por lo menos tienen ese texto común. Y yo, referente a las músicas cantadas, es verdad que no es música pura, pero yo siempre digo que la música hace su trabajo, aunque intentemos, claro, sí, sí. intentemos empalabrarla o semiotizarla, la música sigue haciendo su trabajo. Y tendría esta... Bien, el profesor José Díaz y compositor José Díaz Ruiz dice: gracias por todo, exposiciones, comentarios y aportaciones tan motivadoras en su profundidad para reflexionar. Y José Luis Betancourt Mejía, excelente espacio de reflexión en torno a las temáticas propuestas, ha sido un momento muy enriquecedor, muchas gracias. José Manuel Martínez Pulet, muchas gracias por tu intervención, Ángelo, ha sido muy emotiva, me ha sugerido muchísimas cosas. Gracias. Y Ana María Rabe tiene una pregunta. ¿Puedes hacerla oralmente para que quede grabada, Ana María? Sí, sí, yo lo hago porque, bueno, tener la posibilidad de hablar directamente, podemos usarla. Muchísimas gracias, Ángelo, por esta sugerente conferencia que también me ha movido mucho y desde luego hay muchos puntos de contacto con cosas que estoy trabajando, ¿no? Solamente sacar una porque ya el tiempo está muy avanzado. Un aspecto que sería también interesante diferenciar un poquito más cuando nosotros nos ponemos a pensar en las condiciones que rigen en nuestros tiempos, que no son muy propicias al detenerse, al escuchar, al reescuchar, como tú dices,
todo lo cual es completamente importante para tener una memoria, como la llamo yo, abierta, dinámica, una memoria que incluso podríamos compartir y quizás nos llevaría a algo que tú planteas, una memoria colectiva, ¿no? Que yo considero, si es que es una memoria dinámica y abierta y viva de verdad, como una memoria que está en constante transformación. Entonces, a lo que voy, hablamos de desde muchos ¿no? puntos de vista, en muchos sentidos. No me interesa a mí una memoria meramente reproductiva y repetitiva. ¿No? Que además no mueve nada más que simplemente eso mecánico que repites. El hecho de que perdamos esa memoria quizás no sea una pérdida tan grande, que podamos simplemente reproducir. Es mucho más grave el hecho de que, como tú dices, no en nuestros tiempos no sean propicios como para que nosotros nos sentemos, paremos, nos detengamos y escuchemos y compartamos, ¿no? Recuerdo aquí, bueno, una de las críticas de Adorno, del que ya hemos escuchado hoy cosas con el profesor Pinilla, con Ricardo, su crítica a la industria cultural, que qué es lo que hace, sacar, digamos, de un conjunto, qué hace de Beethoven, qué hace de Bach, ¿no? O qué hace de que, no sé, de Verdi o de las óperas, los cantables, sacar unas arias que se pueden tararear o silbar, como él dice, ¿no? Repetir sin más, sacadas del conjunto entero, porque ya no nos tomamos el tiempo para escucharla entera y meternos en ese organismo que es toda una obra, porque es un mundo en sí mismo. Y eso es lo que da de pensar, ¿no? Ese tipo de memoria que quizás es la que puede ser que prevalezca más, ¿no? La meramente repetitiva no está dispuesta a compartir en ese sentido de seguir hilando, de primero tomarte el tiempo y de compartirlo con lo otro que estás escuchando y con los otros que podrían estar escuchándolo también, ¿no? Era simplemente, bueno, cosas y darte las gracias, Ángelo, por todas sus reflexiones. Estoy de acuerdo en esto, me tocas otra fibra mía maniacal, que es la siguiente. Es decir, ¿a qué se debe esta necesidad multiplicatoria de los estímulos? Y yo aquí tengo una respuesta contundente, lo he visto en muchas personas, estoy convencido, mejor me equivoco, pero yo estoy convencido de que esto que estoy a punto de decir es fuente de una violencia atroz, de la cual nadie se libera, ni como objeto de la violencia, ni como sujeto activo. Yo mismo puedo ser sujeto activo. Hay un creciente comprensible miedo a morir. Después de esta vida no hay una puñetera miércoles. Entonces, ¿por qué me tengo que perder algo? ¿Por qué me tengo que escuchar 3 veces la misa en si menor si Bach ha escrito otras cosas? Pero al mismo tiempo, escuchar todo Bach me priva de Beethoven. Coño, entonces ¿qué hago? Pues voy al top. Lo mejor de Bach, estos discos deleznables. Por lo tanto, tengo la sensación de conocer lo mejor de Bach, que se reduce a 20 minutos, y luego lo mejor de Verdi. Y luego, ¿por qué? Porque es que si no me pierdo algo. ¿Y por qué yo me tengo que centrar en ti, Ana María, y conocerte por todo lo que eres infinita? ¿Por qué? No. Entonces, conoceré algo de ti, pero no me hagas perder tiempo tú con tu ser, no me quites tiempo a mí. Entonces yo te hago un daño atroz, Ana María, porque te estoy usando como elemento para satisfacer algo imposible de satisfacer, que es mi deseo de inmortalidad, y como medio, no como un fin. No sé si me he explicado, pero esto a mí me aterra porque lo hacemos todo. Yo procuro evitarlo con mi prójimo, pero soy consciente de haber sido objeto, por lo menos, de este tipo de uso que responde a un miedo natural, ¿eh? Entonces, si Pepito lo ha hecho conmigo, tampoco lo critico, pero hay que tener cuidado, sobre todo en no hacerlo. Y si alguien lo hace, perdonar e intentar evitar ese tipo de herida. Y la música es un elemento de esto, es decir, de parcelización para tener todo en pocos minutos. Todo en pocos minutos.
Entonces la pieza pop tiene que ser 3 minutos, que va a ser 6. ¿Quién aguanta? No puede ser 6 minutos, 3 minutos, 4, ya es largo. Entonces no te agradezco. Y no sé contestarle a Roberto Gómez, pero a Ricardo sí. No, sin broma, ¿eh? Parte de la reflexión se puede conjugar con las teorías modernas de la inteligencia emocional planteada por Aguado y otros. Ricardo, no te oigo, no te oímos. Estaba enmudecido. No, no conozco la obra de Aguado, conozco la más conocida, por lo menos en España, de Goleman, y tampoco Goleman, soy sí. experto en inteligencia emocional. Si quiere alguien del público participar por escrito o algo, Intuyo que sí, pero no lo sé. No lo sé. no sé a qué se refiere No lo sé. concretamente, qué aspecto de la teoría, que es muy amplia, ¿no? Sí, Si quiere Roberto Gómez ampliar sí. algo, ¿en qué sentido? Si no, muy bien. Pues, ¿te parece, Ana? Podemos concluir. Concluyes, creo que eres la moderadora oficial. Mañana me toca a mí. ¿Concluyo yo? Sí. Bueno, pues ha sido y ha aparecido por ahí algún comentario, desde luego, una sesión de trabajo para mí fabulosa. He disfrutado, sobre todo escuchando, ¿no? Porque ya me ha tocado a mí hablar. Y entonces, pues mañana seguimos. Empezamos también a las 3:30 y tendremos 4 intervenciones porque se supone que tendremos algo más tiempo que no existe el acto inaugural. La profesora Ana María Rabe nos hablará de la memoria y la voz de la naturaleza. El profesor José Manuel Martínez Plet, la teología sonora del sujeto y estéticas musicales de la reminiscencia. El profesor Senlich Vivas Hurtado, del pensar hitofético entre la siembra, la danza y el canto. Nos abriremos a esas otras músicas no europeas. Y también con Pierre Claver Seguimana, doctor por la Universidad de Comillas, que actualmente reside en Canadá, pero él es ruandés. Nos hablará de la danza tradicional de los Bania Ruanda, reflejo de una memoria. Luego tenemos aún un menú, esto yo creo que ha sido un buen aperitivo, pero mañana tenemos platos muy, muy interesantes. Pues nada, os esperamos a todos y los que yo sé de personas que no han podido conectarse hoy o solo un rato, pues les esperamos mañana. Y como es un intermedio solo, pues nada, decimos un hasta luego, como se dice mucho por aquí, por España. Esteban Barajas dice, sé que hablaste de las... de las nanas. Esto es en referencia, estaba escribiendo a Ángelo, si quieres, aunque íbamos ya a acabar, pero es el tema de ¿Y las puede nanas. haber alguna manera, algún por el cual Ahí se es quebraba. posible, sí, es posible? La nana, como dijiste lo del feto oreja, Sí, eso eh, es. Sí, sí. y además despierta la nana la ternura no solo recibida, que hemos visto en los ojos y oído en la voz de quien la canta. Entonces, evidentemente, hay una componente de relajo, evidentemente. Y por eso a mí se me ocurrió lo de la nana. A lo mejor sin saberlo, yo no sé qué nana me cantaba mi madre, no lo sé. Pero a lo mejor si la oyera, me despertaría algo, no lo sé. Es posible. Sí, un género yo desde luego que reivindico. Recuerdo, y Ana recordará también, en un aniversario de la muerte de Eduardo Chillida, nuestro otro, hablabas de Sandante, pues para nosotros San Chillida, Sí, las conocí, lo sé. la gran cantante Ainhoa Arteta nos sorprendió, ¿te acuerdas, Ana? Con una nana en euskera que ella sabía que le cantaban a Chillida, ¿no? Bueno, estar ahí recordando a un hombre que había llegado, digamos, a edad mayor, que era maestro, que representaba la madurez de la creación, ¿no? Llevarnos, sin haber nosotros oído esa nana, ahí había gente de la tierra, pues sí que la conocerían, pero para mí fue una canción preciosa, pero tienen algo las nanas que nos llevan a la infancia, aunque no sea la nuestra. Yo recuerdo ese momento, es difícil que lo narren mínimamente, porque fue una experiencia musical
y de memoria preciosa, ¿no? En ese sentido. Y agradezco a Roberto, ¿verdad? La alusión que además tú has hecho a ella, al mundo de las nanas. Es un género que yo creo que habría que reivindicar, desde luego, en un seminario sobre memoria y música, sí. Pues nada más. Bueno, pues no sé si querías, Ana, añadir algo más. No, Pues que decir aquí en Madrid se ha hecho de noche mientras tanto y estamos a punto de dormir. Sé que hora de la Ana, en Colombia y en otros países está descansar. el sol. Nada, agradecer a todos los que todavía están presentes y a los que han estado presentes antes y mañana, bueno, pues seguimos, hora española a las 3:30 de la Eso es. tarde, hora en Medellín a las 9:30 de la mañana y en otros países, bueno, pues cada uno tiene su horario. Y en Quebec no sé qué hora será, pero Pierre lo sabrá. Entonces, muchas gracias por la asistencia y nos vemos mañana. Gracias, hasta mañana, ¿eh? Gracias a todos. Chao. 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 Muy bien. Sí, eso haremos, María Teresa. Muchas gracias. Muchas gracias.